días. No sé si observan la lámina que tengo. Sí, Mari. Se ve súper bien, Mari. Muchas gracias. Ya. Ok. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el programa y los objetivos que esta tiene, y todo lo que se ha desarrollado en términos generales, porque si contara estaría como 3 días probablemente en eso. Pero quiero partir destacando, digamos, la importancia que ha tenido el IFOP años anteriores a este programa, que está relacionado con la vinculación que ha tenido, ¿cierto?, con la industria de la mitilicultura. Cuando el país estaba produciendo 35.000 toneladas, hubo un problema de abastecimiento de semillas. En los lugares tradicionales en donde se colectaba esta, tanto en el estero de Castro, que estaba a cargo del IFOP, al sur de Chiloé, en Curanué, que estaba administrado por un particular, y en Yaldá por la Universidad Austral de Chile. Frente a esta situación, ¿cierto?, el IFOP tomó las riendas del tema y postuló un proyecto para subsanar este problema, llamado Innovaciones en la tecnología de cultivo de chorito, Mytilus chilensis, tendientes a mejorar la calidad y rentabilidad de la actividad mitilícola en la 10ª región. ¿Qué se hizo acá? Bueno, había que buscar nuevos lugares, que era lo importante, ¿cierto?, por lo que estaba pasando, y se prospectaron bancos, ¿cierto?, en el estuario, en el Cerro Reloncaví, en la zona de Gualeguay, y también en Raúl Marín Balmaceda. Se evaluaron, ¿cierto? Incluso se colocaron sustratos como colectores para ver qué es lo que se captaba, se tomaban muestras de larva, etcétera, etcétera, y finalmente, ¿cierto?, se seleccionaron estas áreas para tenerlas como potenciales y los que hoy en día están totalmente vigentes en la industria, que fue en Cochamó, ¿cierto?, específicamente, en Ilque, en la zona de Gualeguay, que fue Hornopirén, Pichicolo. Y Raúl Balmaceda, digamos que era un buen lugar para captar semillas, pero teníamos el problema de las mareas rojas. Posterior a ello, ¿cierto?, vinieron otros problemas de la industria y eran los volúmenes que se estaban manejando, que ya no era posible hacerlo en forma artesanal, a mano, que eso significaba mucho tiempo, esfuerzo físico, etcétera. Por lo tanto, nuevamente, ¿cierto?, el IFOP toma riendas en el asunto y realiza el proyecto llamado Transferencia Tecnológica para la Optimización de la Mitilicultura Chilena. Con ello era subsanar estos problemas, ¿cierto?, y mecanizar los procesos productivos, en donde se implementó la línea continua, ¿cierto?, que ya obviamente los mitilicultores la tienen totalmente internalizada en sus temas productivos, ¿ya?, y que fue muy importante para la eficiencia de la actividad que se realiza en los centros de engorda principalmente. Posteriormente a ello, el 2011-2012, ¿cierto?, en donde ya la industria cosechaba 264.000 toneladas, ya era una industria bastante consolidada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nuevamente problemas de abastecimiento de semillas. Y es por ello, ¿cierto?, que desde esa fecha en adelante se realizó el programa de monitoreo. Se comenzó, digamos, con este programa. Entonces, este programa de monitoreo y vigilancia sobre la disponibilidad larval de mitilios para la sustentabilidad de la actividad de acuicultura en la zona sur austral de Chile ya se lleva 9 etapas, o sea, 9 años que llevamos registrando datos.
En este programa, ¿cierto? Colaboramos Macarena Herrera, Cristian Segura, Cristina Estuardo, David Opaso y quien les habla, Marina Biarzú. ¿De qué cosas les voy a hablar en términos generales? Bueno, el origen del programa, que ya algo les mencioné, los objetivos, las metodologías y resultados generales, las colaboraciones que hemos hecho, difusiones y capacitaciones que hemos recibido como equipo. La importancia de la actividad. Bueno, en el año 2000 nosotros estábamos produciendo alrededor de 35.000 toneladas. Hoy en día, en el año 2021, los últimos registros del año completo, digamos, ascienden a 425.000 toneladas. Eso ha ubicado a esta industria dentro del país, ¿cierto?, como primer exportador a nivel mundial, segundo productor a nivel mundial después de China, y las exportaciones han generado divisas al país de 250 millones de dólares, un 11% más en comparación al 2020, y empleos directos e indirectos de alrededor de 17.000 empleos. Ahora, esta actividad, ¿cierto?, la podemos dividir en 4 grandes etapas, ¿cierto?, que son, primero, están los centros semilleros, en donde se colecta la semilla, ¿cierto?, en ciertos lugares, en donde se disponen estructuras flotantes y sustratos adecuados, colectores, para captar la semilla. Todo esto en el medio natural. Posteriormente, esta semilla es trasladada a los centros de engorda, en donde la semilla crece, ¿cierto?, hasta tamaño comercial, para posteriormente ser cosechada y procesada en las plantas de proceso, valga la redundancia, en diferentes formatos para ser exportada. Bueno, como les mencionaba anteriormente, ¿cierto?, ese año, el 2011-2012, hubo una crisis bastante fuerte y con mucha incertidumbre entre los mitilicultores, porque no había, ¿cierto?, semilla suficiente para las necesidades que habían, y además, ¿cierto?, aquí les muestro una fotografía de aquella época en donde prácticamente no había nada de semillas. No tan solo en la isla de Chiloé, que digamos que había semillas, pero no en suficiente abundancia, y la situación más crítica era la que se presentó en el estuario del Reloncaví. En ese momento, ¿cierto?, frente a esta situación, la Subpesca propuso este programa para determinar los periodos y sectores con mayor abundancia de larvas de mitilios, con el fin de evaluar indirectamente la disponibilidad de semillas en el medio. O sea, era importante tener registros continuos, permanentes, porque todo lo que existía anteriormente eran proyectos y registros puntuales de una temporada específica. El objetivo general de este programa es realizar actividades de monitoreo e investigación que aporten a la sustentabilidad de la actividad de captación de semillas de mitilios en la zona sur austral de Chile. Los objetivos específicos: describir la variabilidad de la abundancia de larvas de mitilios y su relación con variables ambientales durante un ciclo anual. El segundo objetivo específico: estudiar la relación entre suministro natural de larvas competentes de mitilios y la captación de semillas. El tercero: determinar el desempeño de la actividad de captación de semillas de mitilios durante la temporada 2020-2021 mediante la aplicación de encuestas a miembros del sector mitilicultor. Y finalmente, realizar divulgación y difusión de los resultados obtenidos por el programa de monitoreo. Entonces vamos a partir, ¿cierto?, comentándoles que para describir esta variabilidad de abundancia de larvas de mitilios y su relación con las variables ambientales durante un ciclo anual, nosotros
desde el inicio del programa a la fecha, ya que van 9 temporadas, ya estamos en la 10ª hora, el máximo de lugares de monitoreo han sido 33, pero a través del tiempo esto ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Y a mano derecha encuentran una gráfica en donde se muestra en el eje X los años y en el eje Y los diferentes sectores en donde se realizan estos monitoreos, y los colores indican las altas y baja frecuencia de monitoreo. Por ejemplo, los colores rojos son sectores en donde se realizan monitoreos cada 10 días. Los colores en verde son los lugares en donde se realizan monitoreos cada 1 vez al mes. Y los colores celeste y plomo son estaciones que hoy en día ya no están, digamos, efectuándose. Para mayor claridad, ¿cierto? Acá tenemos 12 estaciones en la región de los lagos, que es la región donde mayoritariamente se realiza la actividad, y la gran mayoría de estas estaciones se monitorean cada 10 días de alta frecuencia. Después tenemos 3 estaciones en la región de Aysén y una estación en la región de Magallanes. Tanto en la región de Aysén como en la región de Magallanes se realizan monitoreos 1 vez al mes. Ahora, ¿cómo realizamos estos monitoreos? ¿Y qué monitoreos realizamos? Bueno, realizamos monitoreos de larvas de mitíleos, de variables hidrográficas y de fitoplancton. Para las larvas de mitíleos utilizamos una red de zooplancton de 75 micras de trama, y esta red, ¿cierto?, se tira a 15 metros de profundidad y se hace un arrastre vertical, 3 veces en cada estación de muestreo para sacar después, digamos, las réplicas y las relaciones de promedio, etcétera, por cada estación. También, ¿cierto?, se hace un lance de un CTD para registrar las variables de salinidad y temperatura. Esta se lanza a 20 metros de profundidad y se va levantando lentamente para ir registrando, ¿cierto?, capa a capa hasta la superficie. Posteriormente a ello, se lanza una manguera, que es una muestra integrada para obtener fitoplancton, y desde la superficie hasta los 10 metros de profundidad. Posteriormente a ello, ¿cierto?, las muestras se llevan, en el caso de las muestras de larvas, se llevan al laboratorio, son conservadas con alcohol etílico neutralizado, con glicerofosfato, para posteriormente, ¿cierto?, ser identificadas en el laboratorio. Esto lleva muchas horas de trabajo, porque son muchas muestras. Incluso una muestra puede demorarse hasta 1 día y medio y 2 días, digamos, cuando es mucha la abundancia de larvas. El resto de los registros, tanto variables hidrográficas, estas son, digamos, extraídas a través del computador para ir después realizando las gráficas. Y en el caso del fitoplancton, siempre una muestra que se fija con Lugol para posteriormente también ser identificada el tipo de fitoplancton que allí existe y las abundancias. Bueno, con la información obviamente es posible graficar, ¿cierto?, larvas, y que tenemos los registros del 2014 a la fecha en los diferentes lugares, ver las tendencias que esta tiene, dónde se producen las mayores abundancias, dónde las menos abundancias, etcétera. Y también, obviamente, que en conjunto se van registrando las variables hidrográficas para ver la relación que tiene la abundancia de larvas versus las variables hidrográficas. Este punto en particular va a ser detallado por David Opaso en los próximos minutos. Otro de los objetivos, ¿cierto?, es estudiar la relación entre el suministro natural de larvas competentes de mitilio y la captación de semillas. Estos experimentos los hacemos en 2 lugares.
en dos lugares bien contrastantes respecto digamos, a lo que son las aguas. En un sector tenemos, en el estuario del Reloncaví, en donde sabemos que existe una capa, la primera capa de agua dulce, ¿cierto?, que va entre el metro, entre la superficie, 4 o 5 metros, dependiendo, ¿cierto?, y en el estero de Castro, en donde el agua es totalmente salina, digamos, no existe esta capa de agua dulce. ¿Qué experimentos realizamos en estos sectores? Bueno, hacemos un seguimiento mensual de la captación, en donde colocamos en cada uno de estos sectores un set de 3 colectores. Esto lo realizamos en la época de primavera-verano, que es el momento en donde donde se realiza la captación de metilio por la industria también. Entonces, disponemos, ¿cierto?, de un grupo de set de 3 colectores, los que se van colocando mes a mes. Comenzamos en octubre, los colocamos a principios de octubre, los retiramos a finales de octubre, y así después en noviembre, en diciembre, enero, hasta principios de mayo o hasta abril. Con ello podemos detectar, ¿cierto?, los pulsos de asentamiento de semilla, cuáles son los meses, ¿cierto?, en donde se producen las máximas asentamientos y cuáles son los meses donde se producen los menores fijaciones. Por otro lado, ¿cierto?, también colocamos 24 colectores al inicio, ¿cierto?, en este caso en octubre, y los vamos retirando mes a mes. Así tenemos colectores que han estado un mes en el agua, otro grupo de colectores que han estado 2 meses en el agua, y así sucesivamente hasta colectores que han estado hasta 7 meses en el agua. Con eso nosotros podemos observar en qué momento, ¿cierto?, se producen las máximas captaciones y en qué momento se producen los desprendimientos, porque hemos visto desprendimientos bastante importantes de semilla en los colectores. Cuando cada vez que retiramos colectores, ¿cierto?, los rotulamos y los llevamos al laboratorio, cortamos trozos del colector, la parte superior, media, inferior, y estos después son observados, ¿cierto?, a la lupa para diferenciar los tipos de mitilios que existen, ya sean cholga, chorozapato o chorito. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, obviamente gráficas, ¿cierto? Gráficas de captaciones mensuales, donde están las mayores captaciones, que es lo que le había dicho, y también las captaciones acumuladas, donde se producen estos desprendimientos. Y las relaciones, si existe una relación, ¿cierto?, entre la abundancia de larvas y la captación de semilla, y hacemos estos gráficos de regresión lineal. Este tema en particular, ¿cierto?, lo va a desarrollar Cristina en unos minutos más. Otro de los objetivos importantes es determinar el desempeño de la actividad de captación de semilla, pero desde la mirada de los mitilicultores. ¿Qué hacemos nosotros acá? En este caso, ¿cierto?, vamos a los sectores de captación y de engorda para hacerle las encuestas in situ a los mitilicultores y recoger de ellos la impresión. En total, a la fecha, ya hemos realizado 883 encuestas. Y ha sido muy interesante tener el vínculo con los mitilicultores, los que son los que meten las manos en el agua, ¿cierto? Y obtener de ellos información tan importante como desprendimientos masivos que se han provocado, cuáles son los problemas que ellos aprecian respecto a esta actividad, diferentes, digamos, apreciaciones que ellos tienen. Este objetivo en particular lo va a desarrollar Macarena Herrera. Por ejemplo, entre los resultados que nosotros hemos pesquisado a través de las encuestas han sido cómo van variando, ¿cierto?, las captaciones en el tiempo. Es la apreciación que tienen los mitilicultores de su zona. Por ejemplo, en el año 2012-2013, ¿cierto?, cuando se produjo este problema de captación, fuimos al estuario y preguntamos, ¿cómo estuvo su captación? Y obviamente ellos dijeron entre mala y regular, pero en cambio
en otros sectores del mismo lugar, por ejemplo, en el este de Pitipalena, todos informaron que tuvieron muy buena captación. Entonces, si se fijan, esto va variando en el tiempo, o sea, son ciclos que se van produciendo. Hay momentos que son buenos en la captación, hay momentos que son malos en la captación. Otras cosas que también hemos detectado son los desprendimientos que ellos nos informan, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2017-2018 se produjo un desprendimiento importante de semillas, y aquí ellos también declaran a qué creen que se debió. Todos esos registros los vamos, ¿cierto? Los vamos graficando para ir entendiendo un poco cómo se va moviendo la industria. Y por último, el último objetivo, ¿cierto?, que es uno de los importantes, es realizar la divulgación y difusión de los resultados obtenidos por el programa de monitoreo. Se han hecho una serie de colaboraciones, yo acá intenté poner, digamos, algunos, sé que me faltaron muchos más porque es muy larga la lista. Por ejemplo, en el caso un equipo de expertos liderado por el investigador de la Universidad Austral de Chile y el Centro INCAR, el doctor Carlos Molinet, invitó, ¿cierto?, a varios profesionales para desarrollar una propuesta metodológica para el monitoreo de los bancos naturales de mejillones. Por otro lado, también hicimos colaboraciones con la Universidad Austral también, por el señor Toro, ¿cierto?, en el cual solicitó asesoría respecto a la parte metodológica de cómo tomar muestras y de cómo diferenciar, ¿cierto?, larvas de mitilio y, o sea, principalmente lo que era diferenciar semillas de mitilios. También se han hecho colaboraciones y educando en la parte educacional, ¿cierto? En donde se hizo, por ejemplo, este año, en el mes del mar, en mayo, se hizo una muestra interactiva, una muestra científica interactiva en la comuna de Castro, enfocado a la marea roja y su implicancia. Obviamente los choritos tenían que estar ahí porque somos consumidores de este producto. Otra de las colaboraciones bien interesantes también fue con Intermit, con el Comité para la Sustentabilidad de la Semilla de Mitilio, en donde se hicieron muchas exposiciones y se intercambiaron ideas, reflexiones con los mitilicultores y con los profesionales del tema. También, ¿cierto?, hicimos algunos talleres para el mejoramiento de las competencias de mitilicultores de pequeña escala en Magallanes. Esto fue solicitado, ¿cierto?, por la directora zonal de Pesca y Cultura de Magallanes, de la señora Paulina Barras. También se ha asistido, ¿cierto?, a congresos de la ciencia. Hemos asistido a diferentes profesionales del grupo, ¿cierto?, a los congresos de ciencia del mar, aportando con algunos interesantes información que hemos obtenido del programa. Y ahora, y con mayor frecuencia, ¿cierto?, estamos teniendo reuniones técnicas con la subpesca, con Paulina Vera y Alejandro, en donde se analizan y se discuten los resultados de cada objetivo del programa. Esto ya algo lo mencionó Paulina, ¿cierto?, con el fin de realizar mejoras del mismo, con un enfoque que sea sustentable en la actividad. Y otra cosa importante que quiero mencionarles, ¿cierto?, es este contacto que tenemos con los mitilicultores, el hecho de ir ya 9 años a hacerle encuestas, ya se ha hecho una relación bastante estrecha. Por lo tanto, muchos de ellos tienen nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, y cuando detectan situaciones problemáticas, ¿cierto?, ellos inmediatamente informan, nosotros buscamos las mejores herramientas para dar respuesta a las problemáticas que se están suscitando. Por ejemplo, el año pasado, ¿cierto?, hubo una alta mortalidad de semillas, y en donde se tomaron muestras, ¿cierto? Participó también el centro, el CREAN, de Centro de Estudios de Algas Nocivas.
Y las probables causas, ¿cierto? Se hipotetizó en que podrían ser salinidades bajas por un tiempo prolongado o contaminantes asociados a otras actividades humanas. En otro momento, nuevamente los metilicultores, ¿cierto?, detectaron ocurrencias, observaron, ¿cierto?, que la coloración del agua estaba muy verdosa y a ellos obviamente les preocupó. Nos llamaron, ¿cierto?, nuevamente y le pedimos al Centro de Estudios de Algas Nocivas para que verificara qué es lo que se encontraba en el agua y lo que estaba provocando este color verdoso. Y en ese caso, ¿cierto?, se trató de la especie Euglena spp, que estaba en altas concentraciones. Y ya para ir terminando, nosotros teníamos unos reportes que muchos de ustedes probablemente lo estuvieron observando, ¿cierto? Un reporte en donde se registraban, ¿cierto?, las larvas las larvas jumbonadas, tanto de chorito, de cholga, chorozapato, larvas competentes, ¿cierto? Y hoy en día este tipo de plataforma ya cambió, ¿cierto?, a una herramienta mucho más interactiva en donde no tan solo se muestran los registros de larvas como números, ¿cierto?, sino que también pueden ser relacionados con variables oceanográficas o con semillas. De esto les va a hablar Cristian al final del taller. Y bueno, el programa de monitoreo, ¿cierto?, ha logrado desarrollar, ¿cierto?, con estos registros, por ejemplo, informar de que ha habido un desove importante en un mes, ¿cierto?, determinado, y esto ha sido súper interesante de mostrar, porque a través de este programa, en donde constantemente se está monitoreando la abundancia de larvas, ¿cierto?, y otras variables, obviamente, nosotros podemos anticipar y decir, ¿saben qué? En estos momentos hay un desove importante de semillas, de larvas en un lugar determinado, o se está atrasando este desove respecto a las temporadas que tenemos. Entonces, es necesario tener este tipo de programas para que la actividad, ¿cierto?, se desarrolle y pueda prever ciertos eventos complicados. Y bueno, ya finalizando, el grupo de Mitilio, ¿cierto?, ha tenido, ¿cierto?, que capacitarse. Bueno, primero obviamente se capacitó con la identificación de los diferentes estados de desarrollo. Esto lo hizo la Fundación Chinquihue y también Bernardita Campos con su tremenda trayectoria y experiencia en el tema, en donde se dio, digamos, a través de guías de identificación, principalmente la de Ramorino y Campos en el año 83, sobre larvas y poslarvas de mitilios para poder identificar las especies. Posteriormente a ello, ¿cierto?, se hizo otra capacitación que nuevamente, ¿cierto?, en este caso la hizo Bernardita Campos para actualizar contenidos referidos a bivalvos con énfasis en mitilios. Se vieron ciclos de vida, modelos reproductivos, desarrollo embrionario, larval, metamorfosis, asentamiento larval, inductores, etcétera, etcétera. Todo esto con una mirada todos estos procesos con una mirada, digamos, con respecto a la industria y con el cambio climático. Y ahora último, nos enfocamos a realizar un curso de genética en donde se vieron conceptos básicos de genética, la genética mendeliana, genética de poblaciones, marcadores genéticas y técnicas para diferentes aplicaciones. La idea, ¿cierto?, es poder hacernos preguntas y responder a través de la genética y tratar de responder a través de la genética. Por ejemplo, las semillas que se fijan en el estuario provienen de los bancos adyacentes, o las semillas que se fijan en el estero de Castro provienen de los centros de gorda adyacentes o de bancos tan alejados como el estuario, o cómo está la salud
o condición de los bancos. Bueno, esto fue hecho por Cristian Araneda y por María Angélica, que son académicos de la Universidad de Chile. Y bueno, finalizando, el agradecimiento a nuestros colaboradores, ¿cierto? La gente que nos ayuda en los muestreos, los análisis de muestras de fitoplancton, reportes SIC y gestiones administrativas, que también hay bastante gente que está involucrada. Y obviamente agradecer, ¿cierto?, a la contraparte técnica de este programa permanente, a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Muchas gracias, Marina, por tu presentación. En honor al tiempo, vamos a dar solo 5 minutitos para preguntas. La primera persona que levantó la mano fue Cristian Arenas. No sé si, Cristian, estás por ahí para que hagas tu pregunta, y agradecería que fuera concisa para darle también la oportunidad